Capítulo 274. ¿El extranjero? Xiao Xuan arrastró la serpiente por la cola y llevó la piedra a casa. El viejo Ke estaba cocinando caldo, mientras se quejaba a César que yacía fuera de la ventana. Cuando vio que Xiao Xuan había regresado, el viejo Ke tiró lo que estaba haciendo y se movió para ayudar a Xiao Xuan con la serpiente. Esta serpiente es enorme. ¿Dónde la cazaste? El viejo Ke miró la serpiente tirada en la puerta de la casa. Luego entró en la habitación para sacar sus herramientas, con la intención de cortarla. No muy lejos de la tribu. La arrastré directamente después de matarla. Esta roca fue la que Chacha encontró. Xiao Xuan movió sus hombros. Llevar la piedra durante demasiado tiempo le había hecho doler los hombros. El viejo Ke tomó un pequeño cuchillo de piedra para tocar la piedra. Luego asintió. Es realmente bueno, vale la pena tu viaje especial. Por cierto, deberías ir al lado del chamán, mientras yo me encargo de la serpiente. Bueno, resultó que tenía algo que decirle al viejo. Espera, casi me olvido. No vayas a la casa del chamán cerca del pozo de fuego. El chamán no está allí. Él y el jefe están en la casa grande de allá, con algunas tribus de la región central para hablar. No han regresado, así que deberías mirar directamente hacia allá. Xiao Xuan miró en la dirección que el viejo Ke señaló. Había una casa de piedra relativamente atmosférica construida allí, ubicada en el borde del área central, sin otros inquilinos alrededor. Era básicamente una casa muy llamativa. Fue el chamán quien supo que venía gente, así que nos dijeron que construyéramos una nueva. En estos días, él y el jefe estaban allí, hablando con los extranjeros. Explicó el viejo Ke. Está bien, entonces iré allá y veré. El suelo estaba pavimentado con piedras. Incluso si estuviera lloviendo, uno no pisaría el barro. Esto no estaba aquí antes de que Xiao Xuan se fuera. Había muchos guerreros alrededor de la gran casa de piedra. La mayoría eran de la tribu Cuernos de Fuego, y también había otros de afuera. Los guerreros de estas tribus exteriores no eran todos de la misma tribu. Incluso aquellos con mala vista podían ver que venían de al menos 3 tribus diferentes. Su estilo de vestir era demasiado obvio. La ropa y los disfraces de cada tribu estaban relacionados con el tótem y las costumbres tribales. Por ejemplo, a la gente de la tribu Mang le gustaba usar verde, algunos verde brillante, otros verde oscuro, ropa con material similar al lino, y el cuerpo todavía estaba cubierto de jade. Desde el jade, estas personas que eran al menos guerreros tótem intermedios. Mientras tanto, la gente de la tribu 8 Extremidades tenía ropa con texturas sedosas. Esta era su característica tribal. Algunos guerreros también tienen arañas rastreras de varios tamaños. También había una tribu con plumas en la cabeza, similar al hombre que había estado bloqueando el camino de Xiao Xuan antes. Sus caras estaban pintadas de colores, y la apariencia original no estaba clara. La tribu Pluma, cuando Xiao Xuan observó a estas personas no se preocuparon por Xiao Xuan que se acercaba, excepto por 2 de ellas, pero Xiao Xuan no las había visto. Tanto Kue Se como Shu miraron a Xiao Xuan. Tenían una profunda impresión de Xiao Xuan, especialmente cuando lo vieron luchar contra 4 personas. Ahora, en retrospectiva, todavía no pueden evitar temblar cuando lo ven. En cuanto a los demás guerreros de la tribu Cuernos de Fuego afuera, ver a Xiao Xuan inconscientemente les trajo una sonrisa a sus rostros. ¿Buscas al chamán? Preguntó uno de los guerreros. Bueno, si alguno de ustedes va a preguntar primero si puedo entrar. Dijo Xiao Xuan. Uno de ellos, que a menudo actúa como guardián del chamán, estaba familiarizado con Xiao Xuan. No creía que el chamán impidiera que Xiao Xuan entrara a la casa, pero debido a que la situación era más compleja, era mejor preguntar. No mucho después de que el hombre salió, después de entrar a la casa, le hizo un gesto a Xiao Xuan para que entrara directamente. Al ver que Xiao Xuan entró, varias personas de las otras tribus tienen opiniones. Dentro de la habitación había varias figuras importantes. ¿Qué tipo de pequeñas cucarachas pueden entrar? ¿Quién es el niño que acaba de entrar? ¿Por qué puede entrar? Alguien preguntó. Él es Xiao Xuan. Dijo que sí. Los que todavía iban a decir algo se volvieron para mirar a Q-Se y Su. ¿Él es ese Xiao Xuan? Las palabras tribu, Cuernos de Fuego, Xiao Xuan
ya eran conocidas por algunas personas antes de que la tribu Cuernos de Fuego regresara. Sin embargo, cuando buscaron más tarde, no pudieron encontrar a la persona hasta que apareció toda la tribu Cuernos de Fuego. Varios guerreros de la tribu Cuernos de Fuego miraron a la otra persona y dijeron: ¿Por qué puede entrar? Porque él es el anciano de nuestra tribu, y hasta ahora, el único anciano. Su estatus era solo superado por el chamán y el jefe. ¿Por qué no debería entrar? Para las tribus exteriores que siempre habían estado orgullosas, los guerreros de la tribu Cuernos de Fuego ya tenían una opinión. Ahora, ¿estas personas todavía estaban insatisfechas con el anciano de la tribu? Si te atreves a decirlo, nos atrevemos a hacerlo. Al ver que el impulso no era correcto, un guerrero mayor jaló a las pocas personas que estaban al frente. Está bien, no estamos aquí para discutir. Tengan cuidado con los líderes cuando se enojen. Xiao Xuan no sabía que, fuera de la casa de piedra, casi ocurrió una pelea. Cuando entró, vio a otras 4 personas de las otras tribus, 3 sentadas y una de pie detrás. Entre las 3 sentadas, una de ellas, Xiao Xuan, ya la había conocido. Era el guerrero tótem senior de la tribu Mang, con el anillo de jade de 3/4. Wang Ye miró a Xiao Xuan con atención. La primera vez que vio a Xiao Xuan, no le prestó mucha atención, pensando que solo era un personaje insignificante de una tribu pequeña, hasta que Kuse le contó sobre la tribu Cuernos de Fuego. A las miradas de estas 4 personas, Xiao Xuan no se preocupó y pasó directamente. Cuando el chamán vio a Xiao Xuan, el rostro sin expresiones mostró una sonrisa, y él agitó su mano. Él hizo un gesto hacia la parte de atrás de la casa, para mover un taburete y acercarse. Aquí, además del chamán y el jefe Ao sentados, Ta y Yi He estaban de pie. Sin embargo, después de que Xiao Xuan se acercara, se convirtió en la tercera persona de la tribu Cuernos de Fuego en sentarse. Al ver a las 3 personas sentadas frente a la mesa, varios párpados saltaron. Del lado de la tribu Cuernos de Fuego, era natural que una persona con gran estatus se sentara. Incluso los 2 líderes de equipo con el estatus de guerrero tótem senior no podían sentarse. Pero este joven aún se atrevió a sentarse sin pestañear. Inesperadamente, las otras 2 personas no tuvieron ninguna objeción a eso, así que, obviamente, el estatus de Xiao Xuan estaba por encima incluso de los 2 líderes de equipo. ¿Qué tan grande era su talento? Ni siquiera a la par con un guerrero tótem senior. Anciano de la tribu Cuernos de Fuego, Xiao Xuan. Dijo Xiao Xuan. Como el único guerrero tótem no senior en la habitación, este hombre no era un poco tímido. Los guerreros tótem senior fueron naturalmente llevados por el impulso. Al escuchar la palabra anciano, Huang Ye estaba muy desconcertado. Pero ahora no era un buen momento para preguntar, y también es posible que no pueda obtener una respuesta. Tribu Mang, Wang Ye. Tribu 8 Extremidades, Chiugu. Dijo el hombre al lado de Huang Ye. El hombre miró al joven anciano, pero con una cara sonriente, a diferencia del otro que era demasiado serio. Tribu Pluma, Geusi. Dijo la tercera persona. Sin embargo, la pintura en su rostro era demasiado para ver su rostro original. Dijo Xiao Xuan. Pero a pesar de eso, no había ninguna disculpa en su rostro. Huang Ye se estaba preparando para apuñalar las 2 oraciones y dijo en voz alta con una leve sonrisa. Como el anciano de la tribu, tienes derecho a saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué se trataba la conversación? Preguntó Xiao Xuan. El chamán hizo un breve discurso sobre su conversación de ahora. Había 2 cosas. Primero, sugirieron que la tribu Cuernos de Fuego no peleara contra la tribu Guanxi. Las 3 personas aquí tenían la misma opinión, y también representaban a las 3 tribus. En cuanto a la segunda cosa, cada año en la región central habría un equipo de viaje especial con la mayoría del equipo formado por los jóvenes de las tribus. Esta vez, más que la tribu Cuernos de Fuego, vinieron a ver a los candidatos. Capítulo 275. No se siente bien. Los 2 hombres, el chamán y Xiao Xuan, siguieron hablando de las preocupaciones planteadas por los 3 hombres frente a ellos. Ao sintió que era divertido, por lo que no interrumpió la charla de Xiao Xuan y el chamán.
Se estaba divirtiendo mirando el cambio de expresiones de las tres personas opuestas. ¿Todavía posando? ¿Quién crees que eres? ¿Qué tiene que ver nuestra enemistad con la tribu Guanxi con las otras tribus? ¿Por qué estos tres no nos dejan pelear con ellos? Preguntó Xiao Xuan. Se dijo que vamos a tener problemas. Dijo el chamán, suspirando. ¿Cuánto problema? Preguntó Xiao Xuan de nuevo. El chamán suspiró de nuevo. Muy grande. Entonces, ¿qué pasa si todavía atacamos? Preguntó Xiao Xuan. Esta vez, sin esperar a que el chamán respondiera, Wang Ye finalmente lo encontró insoportable. Te aconsejo que no vayas a la guerra con la tribu Guanxi. Es por tu propio bien. Si realmente quieres una guerra con ellos, la desventaja estará en ti. Acabamos de dar un buen recordatorio. ¿De verdad crees que vamos a cuidarte? Wang Ye aguantó por un tiempo. Sin embargo, ya no pudo aguantar más, así que rugió directamente para reprenderlos. La gente de la tribu Cuernos de Fuego era, como dicen, terca, ignorante. ¿Es por el dueño de esclavos? Dijo Xiao Xuan de repente. El arrebato de ira de Wang Ye parecía que se extinguió directamente por este gran abanico. Esta persona que pensó que la tribu Cuernos de Fuego solo sabía cómo resolver el problema con la fuerza bruta, no quería escuchar esta frase de Xiao Xuan. Incluso la tribu Ocho Extremidades y la tribu Pluma también se sorprendieron al levantar la barbilla. No solo estos tres, el chamán y el jefe, así como los dos líderes de equipo se sobresaltaron. Realmente no lo sabían. Aunque era muy incómodo para las otras tribus entrometerse en su propia guerra, sabían con certeza que había una razón. Pero nunca pensaron que sería Xiao Xuan quien diría repentinamente tales palabras. ¿Estaba la tribu Guanxi detrás de ellos? Preguntó Xiao Xuan de nuevo. Hubo silencio en la habitación. Incluso el aturdido Wang Ye, todavía con una expresión fría, no emitió un sonido. Lo sabía. Xiao Xuan asintió. Hablemos de la segunda cosa entonces. ¿Qué pasa con este equipo de expedición especial? Esta repentina transición de Xiao Xuan logró recuperar las preocupaciones de los demás. Wang Ye y los otros dos miraron a Xiao Xuan. ¿Qué quieres decir con lo sabia? Ya sabes. ¿Y luego qué? ¿Estás de acuerdo en no ir a la guerra por el momento? ¿O no? Danos una respuesta. ¿Por qué el cambio de tema? Wang Ye no quería hablar. En realidad tenía muchas cosas que decir. Quería aprender más sobre este chico presuntuoso, pero no puede decirlo porque está en pánico. Todavía con una cara sonriente, Qiugu se hizo cargo de la conversación. Organizamos un equipo de viaje tan largo. Uno es para que ustedes, los jóvenes, se comuniquen entre sí. Después de todo, ahora no es lo mismo que la era caótica llena de venganza. Es bueno ser más conocedor. La segunda cosa fue como Xiao Xuan mencionó. La mayoría de los conocimientos de la tribu sobre los dueños de esclavos eran muy limitados. Por lo tanto, la formación de tal equipo de viaje también fue para que nuestra gente comprendiera la amenaza de los dueños de esclavos. Por lo que Qiugu había dicho, Xiao Xuan solo creía al 30%. Pero pudo identificar que las tribus centrales estaban realmente unidas para protegerse de los dueños de esclavos. Entre los dueños de esclavos, Xiao Xuan solo había conocido a Xishu y no había visto a los demás. Pero, para poder hacer que las grandes tribus centrales tuvieran tanto miedo, ciertamente tienen sus razones. Me uniré. Dijo Xiao Xuan. Qiugu miró a Xiao Xuan a los ojos, con una luz brillando en sus ojos entrecerrados. Este no es un equipo de viaje rápido, no todos pueden unirse, la fuerza debe ser reconocida por las otras personas del equipo. Sabían que la tribu de los cuernos llameantes era en efecto fuerte, no había objeciones. Sin embargo, después de todo, ahora no era la misma época. ¿Acaso la tribu de los cuernos llameantes seguía teniendo su destreza en combate? Con esto eran escépticos. Viendo el estado de vida de la tribu, se preguntaban si la tribu de los cuernos llameantes había retrocedido. Cuando todas las demás tribus estaban ascendiendo, estas personas estaban retrocediendo. Entonces, ¿cómo podían confiar en la capacidad de la tribu de los cuernos llameantes? Por lo tanto, decidieron acercarse a la tribu para ver. Les dio curiosidad debido a los registros dejados por los ancestros. Sin embargo, se decepcionaron. Hay una cosa más que quiero recordarte. En este equipo de expedición, con cada viaje, el número de bajas era grande. La muerte de más de la mitad no era inusual. Dijo Qiugu.
Mencionando esto, ya fuera Kyugu, Hwanye o Buzi, dejaba una sensación pesada para sus tribus. Más de la mitad muertos, no solo la mitad heridos. La forma básica del equipo de viaje de las grandes tribus centrales, inesperadamente, tenía una tasa de mortalidad tan alta, mostrando las dificultades de viaje encontradas. La complexión del chamán cambió. Preferirían no participar en tal equipo de viaje, especialmente no querían que Xiao Xuan tuviera un accidente. Cuando el chamán estaba a punto de decir algo, escucharon un sonido de gu. En la habitación silenciosa era muy claro. Además, las personas sentadas en la habitación tenían muy buen oído. 2. Probablemente todos tengan hambre, así que vamos a parar hoy y continuaremos mañana, dijo Xiao Xuan. Las 3 personas se miran, luego asienten. Ok. Si ese es el caso, entonces continuaremos mañana. Ao se levantó de su asiento. Necesitaban hablar bien sobre esto. Además, la hora ya era muy tarde. Dejaron que Ta y Guy llevaran a Huang Ye y a las otras personas a descansar, mientras que Ao estaba con el chamán y Xiao Xuan mientras iban juntos a la casa de piedra del chamán. Xiao Xuan pidió un pedazo de carne seca a Ao, por lo que su hambre se resolvió temporalmente. Esperando hasta que llegaron a la casa del chamán, no respondió a sus dudas, sino que les contó lo que había encontrado en las montañas, los ancestros y los registros de historia. Con esto, el chamán y el jefe ignoraron los otros problemas. ¿Qué tribu Guanxi? ¿Qué equipo de expedición? ¿Qué dueño de esclavos? Para ellos, en comparación con los ancestros y la historia de la tribu de los cuernos llameantes, todos los demás tenían que ser relegados a un segundo plano. Esa noche, los 2 líderes de equipo y los 10 líderes de equipos de caza fueron convocados por Ao a una reunión. En la lista de guerreros de caza, seleccionaron 50 personas y los líderes les hablaron. Tenían un día para prepararse, luego, pasado mañana, seguirían a Xiao Xuan al bosque de la montaña de la bestia feroz, para traer de vuelta los restos de los ancestros y su preciosa historia. Al día siguiente, Huang Ye y las 2 personas se reunieron de nuevo con el chamán, el jefe y el anciano joven para continuar la discusión inacabada del día anterior. Sin embargo, los 3 pronto descubrieron que el jefe de la tribu de los cuernos llameantes tenía los ojos vagando, mientras que el chamán parecía estar fuera de lugar. Solo Xiao Xuan era quien les hablaba sobre los detalles del equipo de viaje y el dueño de esclavos. Al mediodía, el asunto se había discutido, con Xiao Xuan de la tribu de los cuernos llameantes eligiendo unirse para que las otras personas volvieran a discutirlo. De todos modos, el tiempo del equipo de viaje para comenzar el viaje aún no había llegado. Esto no se demoró mucho en la mente del chamán y el jefe, ya que ya estaba decidido, y naturalmente era una conclusión previsible. En cuanto a cómo ser reconocido para unirse al equipo de viaje, Xiao Xuan estaba seguro. Solo tenía que encontrar a una persona que haya sido decidida a ser incluida en el equipo de viaje para luchar por el puesto. Porque mañana tenían que irse al bosque. Este asunto debía resolverse hoy. ¿A quién buscar? Xiao Xuan se volvió hacia el área que la tribu había organizado para los visitantes, sus ojos recorriendo de un lado a otro. Mientras Xiao Xuan seleccionaba su objetivo, Huang Ye y los otros 2 también estaban discutiendo. La gente de esta tribu se está comportando de forma extraña hoy. Dijo Huang Ye. ¿Qué es lo que no nos han contado? ¿Se olvidaron de nuestro consejo y todavía quieren luchar contra la tribu Guanxi ahora? Guzi de la tribu Pluma dijo. No, eso no debería ser. Gu pensó un poco. Luego le dijo a Guzi. ¿Cómo estaban las aves que trajiste contigo? Hablando de las aves, aunque el líder del equipo de la tribu de los cuernos llameantes tenía un halcón blanco de nivel de bestia feroz, no necesariamente podía bloquear todas las aves que trajeron con ellos. Además de las 2 que tenían visibles, había otras 2 que estaban ocultas muy bien. Guzi sacó una flauta de hueso largo en su mano, luego sopló fuerte. Sin embargo, después de soplar durante un rato, las 2 que eran visibles parecían haber tenido una pelea con el halcón blanco de los cuernos llameantes. Sus plumas estaban desordenadas. Mientras tanto, estaban muy preocupados por las 2 aves escondidas, ya que todavía no veían sus sombras.
Wang Ye dijo de repente. ¿No recuerdas, la tribu de los cuernos llameantes en realidad tiene un águila de montaña? Se decía que el águila de otra tribu fue fácilmente derrotada por este águila de montaña. Guzi tuvo un mal presentimiento. Al mismo tiempo, en otro pico de montaña no lejos del borde de la tribu de los cuernos llameantes, la pata de Chacha presionó contra un ave que luchaba en el suelo, la otra pata pisando hacia abajo. ¿Sigues llamando? Entonces, te pisaré de nuevo. Cuando el ave que Chacha estaba sujetando ya no podía gritar, no lejos del lugar había otra ave que fue pisoteada y se desmayó. Sus plumas fueron arrancadas mientras yacía allí inmóvil, respirando su último aliento. Capítulo 276. Dando un paso adelante. Xiao Xuan no sabía que Chacha estaba abusando de las dos aves ocultas de la tribu Pluma en solo un soplo. Ahora estaba pensando en quién luchar. No sabía mucho sobre las otras tribus, pero si seleccionaba a alguien débil, ciertamente habría quienes creerían que su capacidad no era suficiente y que solo podía aprovecharse de los débiles. Sin embargo, ¿quién aquí estaba en el equipo de viaje con suficiente fuerza? Después de pensar, Xiao Xuan sonrió de nuevo. Puesto que era difícil decidir, ¿por qué tenía que elegirlo él mismo? Era mejor volver a moler núcleos de piedra que elegir ahora. Después de pensarlo, ¿por qué debería estar aquí y perder el tiempo enredándose? Deja que esas personas se destaquen por sí mismas. El trabajo propio de Xiao Xuan solo era luchar. En este momento, la gente de las otras tribus se alojaba en el área de descanso asignada. Sus actividades dentro de la tribu de los cuernos llameantes eran limitadas, que después de estar aquí durante 2 días, estaban aburridos. Todos solo estaban charlando dentro de la casa, con Xiao Xuan entrando mientras hablaban de la selección. Mientras hablaban de sus intenciones, estos jóvenes estaban emocionados. Llegaron a esta tribu y se aburrieron en 2 días, ya que era raro encontrar algo divertido que hacer. Por lo que, naturalmente, no se perderán esto. No todos ellos estaban calificados para participar en la expedición. Algunos de ellos no eran lo suficientemente fuertes, pero eso no les impedía ver la diversión. Los movimientos aquí eran conocidos por Huang Ye y los demás. No era posible preocuparse constantemente por las 2 aves, ya sea que la gente de la tribu de los cuernos llameantes las matara en secreto y se las comiera o que el águila se las llevara. Por lo que estas 3 personas fueron a la casa de los extranjeros. Mirando a Xiao Xuan parado allí, notaron que estaba cerca del área. ¿Ya has decidido? Preguntó Huang Ye, sorprendido. ¿A quién vas a elegir para demostrar tu fuerza? No sé quién participó en la expedición, pero no importa. Xiao Xuan, quien estaba frente a los jóvenes y otros guerreros totémicos que estaban cerca de la mediana edad, continuó. Quien haya estado en ese equipo y sienta que su fuerza es lo suficientemente buena, que se levante. Eso hizo que la ceja de Huang Ye se levantara. Tan seguro, hubiera pensado que se prepararía para un tiempo, luego investigaría cuidadosamente al otro lado antes de seleccionar una persona con la que pudiera lidiar. Después de todo, aquellos que estaban calificados para ingresar al equipo de viaje tenían sus propias fortalezas y debilidades. Inesperadamente, obtuvieron tal respuesta. Las palabras de Xiao Xuan hicieron que estos jóvenes se sintieran insatisfechos. Jóvenes y vigorosos solo querían mirar la diversión que tenían al lado, pero ahora fueron provocados por las palabras de Xiao Xuan. Yo diré. El primero en levantarse fue un hombre alto y fuerte, que parecía un poco mayor que Xiao Xuan. Los músculos expuestos en sus brazos parecían ser muy poderosos. Mirando la ropa que llevaba, este hombre venía de la tribu de las 8 extremidades. Déjame hacerlo. Otra persona intervino, mientras se levantaba y hacía girar un hacha de piedra en su mano. Aunque todavía no me he unido al equipo, creo que mi fuerza es lo suficientemente buena. Un tercer hombre se destacó. Luego hay un cuarto, un quinto. Había quienes eran un poco mayores, pero sentían que era acoso si hablaban. Wang Ye siguió esperando el movimiento que quería oír. Después de un tiempo, no pudo evitar buscar a Kuse y lo vio mirando las hojas de un árbol a su lado. Parecía que las hojas eran tan hermosas que atraían toda su atención. ¿Qué tiene de bueno un árbol que tiene gusanos? Al ver a Kuse así,
Huang Ye sintió más rabia en lo profundo de su corazón. ¿No debería ser un niño esta vez? ¿No le das la oportunidad a los demás? Wei se seguía mirando el árbol torcido, donde las hojas tenían muchos agujeros mordidos por los gusanos, como si no supiera la situación actual. Hugh Gu también vio a Shu sin decir nada mientras se quedaba en silencio al lado de Qu-se y su corazón también se preguntó, por lo general, ¿esta niña tiene un temperamento explosivo? ¿Una situación en la que podrías mostrar tu orgullo, pero la estás ignorando? De acuerdo, no discutan, yo lo haré. Un joven con plumas de colores de pájaro en la cabeza se levantó. La boca de Gu Ji se levantó, al ver en la periferia la cara fría de Huang Ye y la cara deprimida de Qiu Gu. Se alegró. Hon 11, presta atención al sentido de la propiedad. Gu Chi dijo con una sonrisa en los ojos. Al ver que Hong Xi no traía un cuchillo, le pasó su cuchillo. Hong Xi originalmente no quería coger el cuchillo, ya que él mismo tenía sus propias armas, pero después de pensarlo, lo cogió. Tribu de las plumas, Hon 11, este año también entrará en el equipo de viaje. Dijo Hong Xi. Xiao Xuan miró a la persona que estaba de pie no muy lejos. Esta era la persona que le estaba bloqueando el paso ayer, y también hizo bromas sobre la gran fuerza de la tribu de los cuernos de fuego. Tribu de los cuernos de fuego, Xiao Xuan. Como ya se había decidido que Hong Xi lucharía, Huang Ye se dio cuenta de que Qu-se inmediatamente cambió su atención, mirando a las dos personas listas para luchar. Entonces le susurró a Shu a su lado. Hagamos una apuesta. Pierdes, me prestarás la araña de pelo blanco para jugar un día. Para calmar a la araña de pelo blanco, Su la acarició bajo su cuerpo mientras la sostenía en sus brazos, con la araña sentada encima. ¿Sobre qué apostaremos? Preguntó Su. Apostamos a quién ganará entre Hong Xi y Xiao Xuan. Yo apuesto por Xiao Xuan, tú apuestas por Hong Xi. Si pierdo, te doy 2 ratas de bambú, las 2 más gordas. Dijo que se. Chu lo miró débilmente. De ninguna manera. Cuando Guize y Shu estaban hablando, los dos hombres ya habían empezado a pelear. Xiao Xuan se movió primero. Toda su persona era como un leopardo cazando en el bosque, moviéndose con rapidez, su puño feroz y agudo. Sin embargo, aunque Xiao Xuan era rápido, Hong Xi era más rápido. Su cuerpo se iluminó de repente como el giro del aire. Cada vez podía esquivar ligeramente el puño de Xiao Xuan. Hong Xi no tenía prisa. Aparentemente quería burlarse de su oponente. Gu Zi miró la feroz ofensiva de Xiao Xuan, asintiendo. Su estilo es realmente el de los cuernos de fuego. En términos de fuerza, la tribu de las plumas perdería absolutamente, incluso si fuera el propio Gu Zi luchando. No podría resistir la ofensiva intensa y feroz de Xiao Xuan. Nacieron débiles, pero en términos de velocidad de lucha, la gente de la tribu de las plumas no tenía miedo. Incluso la gente de la tribu de los mangos y la tribu de las 8 extremidades tienen que admitirlo. En el momento de la evaluación de Gu Ji y Qiu Gu, Qu-se y Shu se miraron en silencio. También sintieron que el ataque de Xiao Xuan era exactamente tan feroz y violento como lo habían descrito los ancestros. Pero cuanto más sabían, más lo dudaban. Sí, la gente de la tribu de los cuernos de fuego ocupa una superioridad absoluta en el poder. Pero, en términos de velocidad, puede que no pierdan. Efectivamente, sin esperar a que terminara el segundo comentario, la situación de allí ha vuelto a cambiar. Xiao Xuan detuvo la ofensiva, pero no jadeaba como la otra gente esperaba. Incluso tenía el ánimo de sacudirse las manos y los pies. Calentamiento hecho. Presta atención. Después de estas palabras, Xiao Xuan se movió de nuevo. Sus patrones totémicos cubiertos hasta el codo, y el poder de su tótem llegó al límite. Si antes se decía que la figura de Xiao Xuan era como un leopardo en el bosque, ahora era como un rayo. La velocidad se incrementó directamente más del doble. Sus pasos en el suelo y sus movimientos no eran grandes. Cada vez que lo veían pasar, sus pies ya habían dejado el lugar, dejando solo polvo disperso. Los ojos de Hong Xi estaban entrecerrados tratando de seguir con su mente. Al enfrentarse a un ataque tan rápido y agresivo, tenía la intención de evitarlo temporalmente, para luego buscar oportunidades para atacar. Sin embargo, no esperaba que cuando decidiera evitarlo,
Xiao Chuan también tuviera una acción casi al mismo tiempo. El pie pisó de repente el suelo. Debido a la fuerza del pie, el suelo se abrió, dejando un pozo. El cuerpo de Xiao Xuan cambió repentinamente de dirección por la fuerza del suelo. La fricción entre el cuerpo y el aire fue como un arco fuerte. La flecha con un agudo sonido de rotura apareció instantáneamente frente a Hongxi. El brazo que era como una lanza que había sido lanzada fue directo hacia Hongxi. No puedo esconderme ante las circunstancias inesperadas. Hongxi solo tuvo tiempo de usar un cuchillo para bloquear el puño que se abalanzaba sobre él. Si no puede detener este golpe, probablemente le iban a romper los huesos. Un sonido amortiguado. El cuerpo del cuchillo logró bloquear el puño que se abalanzaba, pero los pasos de Hongxi eran desordenados. Como era costumbre en el equipo de caza, no podían dar tiempo de respiro a la presa. La rápida ruptura del aire todavía no se detuvo. Esta vez, Xiao Xuan no bombardeó desde el frente, sino que, después de alcanzarlo, saltó y golpeó con los puños. ¡Bum! Una vez más, el cuchillo bloqueó el ataque del puño. Sin embargo, Hongxi sintió la poderosa fuerza transmitida a través de la hoja. Sin tiempo para tener en cuenta el dolor de su brazo, solo sintió que su cuerpo se hundía y supo en su corazón que estaba mal. El suelo de este lugar no era tan fuerte como el de los otros lugares, principalmente tierra, no rocas. Por lo tanto, bajo tal ataque, los tobillos de Hongxi quedaron atrapados en el suelo. No era fácil retroceder. Quería saltar, pero, sin esperar a que saltara, otro puñetazo se dirigió hacia él. La multitud escuchó una serie de golpes como una fuerte lluvia, y Hongxi, que fue sometido a tales ataques, era como un clavo martillado, hundiéndose cada vez que era golpeado. Capítulo 277. Nueva rutina. En un abrir y cerrar de ojos, Hongxi, que antes estaba de pie en el suelo como todos, ahora estaba atrapado en el suelo hasta la cintura. Al principio, frente a Xiao Xuan, unas pocas personas querían luchar. Después de escuchar los estruendosos sonidos, sintieron que el siguiente golpe parecía ser aplastado en sus propios cuerpos, sintiendo el entumecimiento en sus cueros cabelludos. Esto aquí. Este tipo tiene un puño para un martillo. ¿Le dolió? ¿No se le rompieron los huesos de la mano? ¿Por qué no usar un cuchillo? Xiao Xuan no llevaba un cuchillo. ¿Por qué no usar un cuchillo? Unas pocas personas como Huang Ye sabían claramente que si Xiao Xuan hubiera usado un cuchillo, Hongxi ya estaría muerto. Cuando Xiao Xuan se detuvo, Hongxi seguía en la postura de sostener el cuchillo, atascado allí. Xiao Xuan se volvió hacia Huang Ye y los otros dos y preguntó. ¿Está bien? Huang Ye dijo incoherentemente. Bueno. Lo que quería decir era, ¿soy elegible para participar ahora? Xiao Xuan siguió preguntando. Sí. Respondió Huang Ye. Ah, entonces nos vemos. Después de decir eso, Xiao Xuan levantó el pie y se fue. Gu Zi sintió la mirada de Huang Ye y Qiu Gu y sintió que su rostro se enrojecía. Antes le recordó a Hongxi que preste atención a la decencia. La gente de la tribu Pluma sacó a Hongxi rápidamente. El cuchillo de piedra ancho y grueso de Gu Zi, que bloqueaba los golpes, todavía estaba caliente. Después de revisar el cuerpo de Hongxi en busca de lesiones, se dieron cuenta de que no era demasiado grave, pero aún era miserable, ya que un ligero movimiento se sentía dolorosamente en todos sus músculos. Hongxi, deberías haber puesto la hoja hacia arriba en ese momento. Puedes bloquearla definitivamente. Tal vez, cuando el puño del chico se golpeó hacia abajo, él hubiera sido cortado por el cuchillo. Alguien no pudo evitar decirlo. Sí, y entonces, debes. Cállate. Las venas de la frente de Hongxi se mostraron mientras rugía. ¿Eres tan estúpido? ¿Con la hoja? ¿O crees que Xiao Xuan es estúpido, sin saber cómo evitar la hoja? Si hubiera tenido la oportunidad, ¿todavía me habrían golpeado así? Bien, el chico no ha ido muy lejos. Usa el cuchillo entonces, y sigue peleando. Los demás no hablaron, aunque el arma de Hongxi no era un cuchillo,
no significaba que ni siquiera supiera cómo usarlo. La pelea podría parecer simple, pero, realmente enfrentándose a ella en ese momento, sintió que la presión era diferente. En ese momento, Hong-si tuvo una especie de ilusión de que se enfrentaba a una fiera bestia del bosque. Cuando bloqueaba el ataque de su oponente, sintió que los huesos de sus manos se romperían, e incluso girar la empuñadura era difícil. Su impulso fue suprimido, la supresión de poder más suficiente velocidad. Hong-si sabía que su derrota no estaba injustificada. No debería haber ido primero al principio y haber permanecido pasivo, por lo que no habría perdido tan estúpidamente. Sé que debería haber usado mi arma. Hong-si luchó con el cuchillo y caminó hacia Gu-si para entregárselo. Luego dijo enojado: Estoy bien. Voy a pelear de nuevo la próxima vez. La próxima vez usaré mi propia arma. Se quedó en silencio por un rato. Luego agregó: No puedo permitirme perder. Conociendo mi propia fuerza, supe que no había terminado. Oye, Gue-se no pudo evitar reírse. ¿De qué te ríes? Hong-si fulminó con la mirada a la otra persona. se te fue el pelo de pájaro. Use señaló con el dedo mientras hablaba. La tez de Hong-si estaba roja. Q-se, espera a que te encuentre y te haga daño. Sin preocuparse por cuántos jóvenes discutían allí, Huang Ye, a un lado de Gu-zi y Qiu-gu, suspiró. Ahora creo que uno de los líderes de la tribu Dishan fue asesinado por él. Antes de esto, estas tres personas habían escuchado rumores de que el líder de la tribu Dishan había sido asesinado por un joven con un águila de la tribu Cuernos de Fuego. Pero no lo creyeron porque los rumores eran en un 99% exagerados y absurdos. Sin mencionar que era la tribu Cuernos de Fuego en el acalorado debate. Entonces, no se tomaron en serio las noticias que escucharon en ese momento. Pero ahora era muy probable que realmente fuera Xiao Xuan. Oye, Gu-zi se golpeó la frente. olvidé preguntarle al chico a ver si sabe algo de las dos aves desaparecidas. Sin informar a la tribu Cuernos de Fuego, entraron en secreto con dos aves como espías. Cualquiera sospecharía de sus motivos. En este caso, una vez que se encontraran las extrañas aves sospechosas, la posibilidad de ser disparadas directamente para matar era grande. ¿Cómo se les pregunta? Gu-zi estaba muy angustiado. Las dos aves que había entrenado durante mucho tiempo y rara vez se capturaban en el pasado, esta vez podrían haber sido capturadas inesperadamente. Parecía haber muchos secretos ocultos en esta tribu. Al día siguiente, el jefe de la tribu Cuernos de Fuego, Ao, fue a buscar a las tres personas. Cuando los tres miraron, vieron dos aves moribundas sobre la mesa de piedra. La expresión en los rostros de los guerreros tribales a su alrededor solo hizo que Wang Ye sintiera un dolor de cabeza inminente. ¿Cómo es que no vemos a Xiao Xuan? Qiu-gu se volvió para preguntar. Tenía algo más que hacer. Ao no tenía intención de decir más. Wang Ye barrió un círculo. Además de Xiao Xuan, los dos líderes de equipo tampoco estaban presentes. ¿Qué demonios estaba pasando? Olvídalo, no importa lo que hagan, siempre y cuando no luchen directamente contra la tribu Guanxi. Ao ignoró las dudas de Huang Ye y simplemente miró a las dos aves y a la gente de la tribu Pluma. Por otro lado, temprano en la mañana, Xiao Xuan junto con Ta, Gui-he y otros miembros de la tribu salieron de la tribu y fueron al bosque de la montaña de las bestias feroz. No muy lejos de la frontera de la tribu, había un equipo de más de 10 personas esperando, y de su lado había algunas bestias feroces de la tribu que no habían aparecido en los últimos días. El chamán sintió que estos animales feroces estaban inactivos. Dado que esta vez tenían que ir a las profundidades del bosque, el equipo podría llevarlos para que no permanezcan en la tribu por demasiado tiempo, o su ferocidad podría desaparecer. Para una bestia feroz, más ferocidad era mejor. ¿Estamos todos aquí? Xiao Xuan miró a la gente que lo rodeaba y preguntó. Estamos todos aquí. Dijo Gui-he. Ta también asintió. Entonces, vamos. Más de 50 figuras siguieron a Xiao Xuan a las profundidades del bosque de montaña.
Alrededor de estas 50 figuras también había algunas sombras corriendo de bestias. Algunos de los caminos que tomaron también fueron por donde Xiao Xuan pasó anteriormente. Él podía decirles en el camino qué bestias necesitaban prestar atención, cuáles eran los animales y plantas peligrosos en este bosque. Sin embargo, había algunas secciones por las que no pasó. La última vez que Xiao Xuan estuvo en el bosque, su primera dirección fue la que Chacha le había mostrado. Luego la cambió a mitad de camino. Cuando regresó, fue desde la ubicación de la piedra. Esta vez, como tenían que comenzar desde la tribu, para obtener rápidamente los restos de los ancestros y la historia de la tribu Cuernos de Fuego durante los últimos miles de años, se movieron por un camino casi recto. Había muchos peligros desconocidos, bestias más impredecibles y ambientes hostiles, pero no tenían miedo. Para un entorno así, habían perdido el miedo a las otras tribus. Algunos solo estaban emocionados por el desafío, además de sentir la perseverancia y la urgencia de traer de regreso a los ancestros y su historia. Al mismo tiempo, este camino probablemente se convertiría en su nueva ruta de caza en el futuro. No decidieron una nueva ruta de caza cuando regresaron a su antiguo hogar. Ahora, los asuntos de los ancestros les ayudaron a resolver este problema. Tal vez también fue una señal de los ancestros. En ese año, los ancestros ciertamente habían ido a menudo por este camino. Ahora, después de que la gente de la tribu Cuernos de Fuego finalmente regresó, volverán a tomar este camino y le dirán al bosque que la gente que se fue ese año ha regresado. Los sonidos de las piedras cortando eran interminables. La sangre salpicada estaba llena de una mortalidad sofocante. Los gritos de los gigantes de montaña eran ensordecedores, mientras que las aves asustadas gritaban y volaban en dirección al sol poniente. Bajo el crepúsculo, el cielo azul, el camino manchado de sangre era indomable. Capítulo 278. La historia completa. Desde Landribu hasta aquí habían viajado durante 5 días, con solo un breve descanso a mitad de camino. En el camino encontraron 2 cuevas que podían usarse como fortaleza. Por supuesto, las cuevas eran originalmente la morada de una fiera bestia, pero para ambas las obligaron a entrar en un cerco y se convirtieron en su cena ese día. Ellos experimentaron una batalla sangrienta. A medida que se adentraban más en el bosque, la sensación familiar, estimulante, peligrosa y llena de sangre de la caza volvió de nuevo. Eran muy aficionados a la persecución y estaban satisfechos con el bosque. Si las otras tribus conocieran estos sentimientos de la gente de la tribu Cuernos de Fuego con respecto al bosque, ciertamente pensarían que estas personas eran neuróticas, les gustaba ser vecinas de fieras bestias y siempre buscaban peleas. Pero para que esta gente del otro lado del río llegara a un ambiente así, frente a él, era más probable que se adaptaran bien. A veces, los 2 líderes del equipo todavía pensaban que, en la parte más profunda del bosque, podría haber una tierra verde donde crezcan una variedad de plantas preciosas y peligrosas. En solo 5 días, todos eran como un asesino que ha salido de un denso mar de sangre, lleno de una sensación sofocante y crueldad. Y las fieras bestias que reunieron eran aún más feroces. Si no hubieran vislumbrado a los guerreros de la tribu Cuernos de Fuego, los habrían evitado obedientemente. De lo contrario, si fueran atrapados tendrían que enfrentarse a la misma sensación que cualquier otra bestia nativa. Ahí está, dijo Xiao Xuan mientras señalaba un lugar en la colina. Aunque todavía no habían ido allí, Ta y Gui He podían suponer la dirección a la que apuntaba Xiao Xuan, ya que podían ver claramente un lugar donde una gran piedra estaba bloqueando. Detrás de la piedra debía estar la cueva donde Xiao Xuan dijo que estaban los ancestros. Respirando hondo, no pudieron evitar ordenar sus ropas de piel de animal, golpeando las pegajosas migajas de hierba de las pieles. En un manantial claro en la ladera de la montaña, se lavaron la cara y se frotaron un poco de sangre seca en los brazos y las piernas. Frente a los ancestros debían moverse solemnemente. Después de arreglarse cuidadosamente, una línea de guerreros fue a la montaña. La cueva no tenía el poder guardián que Xiao Xuan encontró la última vez. Ahora parecía una cueva normal. Movieron la gran piedra que bloqueaba el agujero y dejaron que unas cuantas bestias feroces guardaran afuera, mientras que Xiao Xuan, junto con los 2 líderes del equipo,
y otras personas entraron en la cueva. Las hierbas repelentes de insectos que roció en la cueva la última vez todavía estaban allí, pero el olor era mucho más ligero. Antes de que Xiao Xuan se fuera la última vez, aunque había colocado trampas y rociado algunas hierbas repelentes de insectos, debido a que el poder del guardián de la cueva se había ido, Xiao Xuan temía que los cuerpos de los ancestros se pudrieran, por lo que colocó el adorno óseo en su cuello con el ancestro sentado en el suelo. Su estado de vestimenta era el mismo que el del chamán, por lo que también movió a los otros 6 ancestros cerca de él. Dado que el adorno óseo pudo proteger a esos ancestros en la cueva del gusano de piedra rey, ese también debería ser el caso ahora. Después de entrar en el agujero, Xiao Xuan miró hacia alrededor con cuidado. Los cuerpos de los 7 ancestros eran los mismos que cuando los vio la última vez, y no se pudrieron rápidamente, lo que tranquilizó mucho a Xiao Xuan. Cada vez que veían los restos de los ancestros, la gente de la tribu Cuernos de Fuego siempre estaba particularmente emocionada, especialmente después de escuchar lo que Xiao Xuan dijo la última vez que entró en la cueva. Tai Guie, así como los demás, estaban más ansiosos por arrodillarse y mostrar su admiración por los ancestros. Ta tomó una antorcha y siguió cuidadosamente a Xiao Xuan mientras se acercaban a la parte más interna de la cueva. Estas son la historia. Xiao Xuan señaló las cajas. Ya fueran los ancestros o esas cajas con la historia de la tribu Cuernos de Fuego, las enviarían de regreso a la tribu a toda costa. Después de ver a los ancestros y su historia, los 2 líderes de equipo sacaron a la gente de la cueva para llevarlos cuesta abajo a cortar madera para una silla de mano. De hecho, no era una silla de mano, simplemente parecía 3 carretas, cada una con 4 personas cargando, mientras que otras personas las guardaban alrededor. Xiao Xuan y los demás descansaron en esta cueva durante 2 días. Estos 2 días también se dedicaron a hacer la silla de mano para llevar a los ancestros. Colocaron cuidadosamente a los 7 ancestros en una silla de mano, y esas cajas con su historia se colocaron en las otras 2 sillas de mano en 2 lotes. Las cosas que quedaron en la cueva eran limitadas. Muchas han perdido su apariencia original. Si fuera como de costumbre y éstas se vieran en la tribu, ciertamente se tratarían como basura para tirar. Sin embargo, estas eran cosas dejadas por los ancestros. El significado era diferente y debían tomarse juntas. Si sintieran que no era necesario llevárselas, entonces las dejarían en la cueva. Volveremos después de que se abra la ruta, dijo Guie. Volver fue mucho más lento. Después de todo, tenían que llevar a los ancestros y su historia, sin dejar que otras fieras bestias los destruyeran, lo que naturalmente les tomó más tiempo. En tales momentos, el desempeño de varias fieras bestias fue muy bueno. Atraían a las otras fieras bestias que encontraban. Luego encontraban un lugar para terminarlas, en lugar de luchar alrededor de esas sillas de mano. 8 días después, el grupo regresó a la tribu. A cierta distancia de la tribu, se encontraron con la gente enviada por el chamán y el jefe, para compartir la carga de los demás. Todos tienen heridas, así como algunas fieras bestias, pero su espíritu era bueno. Los primeros sintieron un honor supremo porque trajeron de regreso a los ancestros y su historia. Los segundos se sintieron bien después de correr una buena vuelta divertida, aunque varias veces casi murieron, ya que sus cuerpos también tenían muchas lesiones, pero fue lo suficientemente despreocupado. Los extranjeros que visitaron hace mucho tiempo se fueron, y la tribu había detenido todos sus asuntos y siguió al chamán y al jefe hasta la frontera. Algunas personas no sabían lo que estaba sucediendo al principio. Cuando se lo contaron otras personas, no pudieron contener su entusiasmo. Esos son los ancestros. ¿Cómo eran los ancestros? Deben ser extraordinariamente poderosos. Escuché que aquellos que han adorado a los ancestros serán bendecidos por los ancestros. Uno de los guerreros que conocía había estado rezando antes y luego nunca se encontró con una crisis cuando estuvo de caza varias veces. ¿Alguna vez han encontrado un ancestro antes? Sí, escuché que fue Xiao Xuan quien lo descubrió. ¿Y esta vez? Escuché que fue Xiao Xuan. En efecto, un anciano. Para la tribu Cuernos de Fuego,
Los restos de los ancestros, incluso si estaban podridos con solo un esqueleto, eran mucho más sagrados e inviolables. Desafortunadamente, no vieron la apariencia del ancestro, y solo vieron las 3 grandes cajas que fueron llevadas por 10 individuos. Bienvenidos al regreso de los ancestros. El chamán y el jefe se arrodillaron primero. La frontera estaba densamente poblada por miles de personas, todas siguiendo para arrodillarse. Incluso los niños que no sabían nada, esta vez, también siguieron a los adultos mientras se arrodillaron, sin tener su terquedad habitual. Tenían una sensación muy extraña, algo de pesadez, pero también algo de emoción. Antes, cuando Xiao Xuan trajo de vuelta a los ancestros del interior de la cueva del gusano de piedra rey, la tribu celebró una ceremonia donde los ancestros fueron cremados. Naturalmente, sería lo mismo esta vez, pero no se celebró inmediatamente. Debido a la protección del adorno de hueso, los cuerpos de los 7 ancestros no se descompusieron rápidamente. El chamán los colocó en una habitación dentro de una casa de piedra, y luego no habían salido de la casa durante unos días. No siempre estaban frente a los ancestros, sino estudiando los que habían traído de vuelta historia. Ao iba a mirar todos los días, mientras que el heredero del chamán seguía al chamán para mirar a los que quedaban historia. Había demasiadas noticias allí que necesitaban dominar. Xiao Xuan y Gui Ze dividieron los trabajos seleccionados por el chamán sobre conocimiento general. Luego los reescribieron, como el registro del cielo, la agricultura, el ganado, las artesanías, etc. Aunque había sido hace miles de años, algunos todavía eran útiles. Ya fuera el chamán o el jefe Ao, sabían que la tribu de los cuernos llamaradas alguna vez fue conocida por su gloria. Pero después de todo, no había más historias específicas. Los registros dejados por los ancestros eran limitados, pero ahora, a través de estas historias, sentían profundamente la prosperidad de ese año. Pensando en las caras arrogantes de las otras tribus de hace unos días, y comparándolas con la tribu de los cuernos llamaradas, que alguna vez dominó, Ao sintió que tenían un largo camino por recorrer. La tribu necesitaba desarrollarse para volver a su fuerza anterior, pero eso llevaría tiempo. ¿Quiénes son los ancestros que regresaron? Xiao Xuan le preguntó al chamán cuando lo atraparon en la brecha. El chamán se quedó en silencio por un momento. Luego dijo lentamente: En el momento del desastre, el chamán de la tribu de los cuernos llamaradas pasó su puesto al siguiente, dejando que el nuevo chamán y el jefe lideraran la tribu mientras se iban. Él mismo se llevó consigo a más de 100 personas, trayendo esta valiosa historia al bosque para evitar que se dañara por desastres naturales o provocados por el hombre. Con más de 100 personas, el chamán conservó esta historia hasta el final de su vida. ¿Más de 100 personas? Xiao Xuan se preguntó por qué cuando encontró la cueva solo había 7, incluido el viejo chamán. Los demás están muertos. Sus huesos desaparecieron. El chamán acarició un pequeño volumen de rollo de piel de animal en sus manos. Este era el último registro del chamán. La sensación de las palabras era sangrienta y pesada. En el momento del desastre natural, las fieras bestias del bosque se asustaron por el repentino y brusco giro del cielo y la tierra, volviéndose maníacas. Al encontrarse con una bestia tan loca, todos los días había gente que salía a cazar. Luego moría sin que quedara ningún cuerpo. Al final, solo quedaron 7, hasta que murieron sin poder esperar a la tribu. Sí, algún día estoy en la misma situación. Haré lo mismo, dijo el chamán. ¿Cuándo vamos a hacer el sacrificio? Xiao Xuan preguntó. El chamán no respondió, sino que le preguntó a Xiao Xuan: ¿puedes volver a grabar las tallas en los pilares de piedra? No hay problema. Xiao Xuan respondió. Durante el tiempo de la partida de Xiao Xuan y su equipo al bosque de la montaña de las bestias feroces, Ao había ordenado a más de 1000 personas transportar una serie de enormes pilares de piedra. Xiao Xuan entendió el significado del chamán de que esperaba poder arreglar los pilares de piedra antes de la cremación de los ancestros. Debido a que los pilares de piedra eran demasiado grandes, no todos podían ser completados por Xiao Xuan solo. El chamán y el jefe llamaron a algunas personas con habilidades en piedra para que primero pulieran los pilares de piedra
eliminaran los baches aquí, una esquina elevada allí, etc. Después del primer pulido de los pilares de piedra, Xiao Xuan grabará esos patrones de su memoria. Antes Xiao Xuan solo recordaba el patrón del pilar de piedra, pero no entendía qué era. Con los registros detallados que dejaron los ancestros, descubrió que muchos de los pilares de piedra tenían un significado especial. Había diferentes posiciones en los pilares de piedra con varios patrones representados. Además de ser utilizados como reloj de sol, también tenían un significado sacrificial. No era de extrañar que el chamán esperara restaurar los pilares destruidos antes de la cremación de los ancestros. Según los registros dejados, ese era el ritual más ortodoxo de la tribu de los cuernos llamaradas.